y es un placer para mí estar de nuevo delante de alumnos de la Universidad Panamericana en la que he tenido la suerte de impartir docencia online este año, lamentablemente, porque digo lamentablemente porque otros años José Ignacio ha organizado cursos aquí en Madrid y hemos tenido la suerte de poder compartir no solo clases con estudiantes de su universidad, sino también, que lo que resulta mucho más agradable, pasear por Madrid, enseñar lugares interesantes, no solo de Madrid, sino de los alrededores de Madrid, algunos de ellos con gran contenido político, además. En fin, esto volveremos a hacerlo si Dios quiere, y espero tener ocasión de verles a alguno de ustedes por aquí. Si no, si vuelvo a tener la suerte de poder dar clase en la Universidad Panamericana, pues tal vez podamos coincidir. A mí me han pedido que, que hiciera una introducción. Es un curso en el que en fin, se tocan muchas materias especializadas, y desde hace años me piden los organizadores que haga una cierta introducción sobre algunas de las cosas, en poco tiempo, en el poco tiempo que tenemos, sobre algunas de las cosas que se están discutiendo y que pueden servir de contexto a un curso impartido en España, o que incluía una estancia en España y que ahora solo es virtual, como ya hemos dicho y todos ustedes saben, pero bueno, que sirve también de introducción para saber qué cosas se están discutiendo. Otros años, en esta sesión introductoria, hemos hablado del Brexit, hemos hablado de fenómenos populistas, hemos hablado de separatismos en Europa, y también para proporcionar desde el principio de las sesiones pues algo de lo que está sonando en la prensa europea, en los debates políticos europeos, en los debates políticos españoles. Y como se trataba, y luego también me suelen pedir hablar de algo que desde el punto de vista más no de entorno político, sino de entorno jurídico constitucional, pueda resultar interesante para estudiantes latinoamericanos en general y mexicanos en particular. Y por eso había elegido en esta ocasión algo que dejo aquí mi correo por si alguien después quisiera hacer alguna pregunta. Eh, He elegido como uno de los posibles temas la cuestión de los reyes y de los parlamentos, porque bueno, es una de las peculiaridades de la organización político-constitucional europea que más suele llamar la atención a estudiantes procedentes de Latinoamérica y a estudiantes procedentes de Estados Unidos, porque, como saben perfectamente muchos de ustedes, y habrán escrito quizá algunos sobre ello o habrán realizado trabajos de investigación, en Europa hay monarquías, y no solo en Europa hay monarquías, sino que los regímenes políticos o la manera de organizar constitucionalmente los poderes en Europa es frecuentemente parlamentarista o parlamentaria y no presidencialista. Y esto tiene mucho que ver también con la organización de la jefatura del Estado como monarquía o como república. Y esto supone una diferencia en general grande con muchos sistemas políticos, pero en particular importante con respecto a una república presidencialista, federal presidencialista como es la mexicana, y también, obviamente, con el principal modelo de los presidencialistas, de los presidencialismos americanos, que son los Estados Unidos de América, y que, al igual que los Estados Unidos mexicanos, tienen una fuerte magistratura en el poder ejecutivo de tipo presidencial, con una legitimidad directa que procede del pueblo y con un parlamento que ocupa una posición un poco diferente. Bien, en Europa, como saben, esto no es así, y en concreto en el país con el que a lo largo de estos días pues van a tener una interacción virtual o intelectual más que física, pero una interacción de tipo política, pues que es España. Pues España es una monarquía, y es una monarquía de tipo parlamentario. Y esto sucede también, como saben, con el Reino Unido, que es el modelo de parlamentarismo en Europa y en algún sentido en el mundo, en algunos sentidos también el modelo de alguna de las costumbres parlamentarias norteamericanas, pero desde luego el modelo y la referencia del parlamentarismo europeo. Y esto hace la política diferente. Estas dos cosas hacen la política muy diferente, tanto la jefatura del Estado monárquica o republicana, como sobre todo el segundo punto,
la cuestión de que el sistema sea parlamentario. Y por eso me parecía que, bueno, algunos años ha resultado de interés para colegas suyos de promociones anteriores reflexionar o darle algunas vueltas a estos dos rasgos, a estas dos diferencias de los sistemas políticos europeos, que aquí hay reyes y que la posición de los parlamentos aquí es enormemente distinta a la del Parlamento mexicano. Y esto es interesante porque les puede servir no solo para comprendernos mejor a los europeos y en concreto a los españoles, sino también para pensar sobre México, que es para lo que sirven en general las reflexiones de derecho o de política comparada, siempre sirven para comprender a otros y para pensar mejor sobre lo propio. Y en este sentido, quería empezar con, es probable que hayan, a lo mejor alguno de ustedes ha tenido una referencia así más de cultura popular en los últimos años sobre la monarquía, que ha sido la serie de The Crown, que, en fin, por estar muy bien hecha, ha reavivado muchos de los debates sobre el significado de la monarquía en Europa. Además, esto en el Reino Unido ha estado especialmente en el candelero en el último año, en los últimos 2 años, precisamente en torno a la discusión sobre esta serie, sobre la serie de Crown, a los guiones de esta serie, a alguno de los capítulos. Es una serie que les recomiendo, además de ser entretenida, aunque esto es subjetivo, por supuesto, pero además de ser entretenida, tiene o incluye algunos capítulos, muchos capítulos no tienen nada que ver con, no tienen nada de interés desde el punto de vista de la reflexión político-constitucional, pero algunos sí lo tienen. La última temporada está especialmente centrada en la figura de Diana de Gales y de Carlos, el príncipe Carlos, el heredero actual, y es de menor interés, digamos, jurídico-político, pero aún así hay algunas cuestiones interesantes. Pero las primeras temporadas son muy interesantes desde un punto de vista político y sirve para comprender un poco algunas de las peculiaridades de los sistemas monárquicos europeos. Bien, y en España tal vez hayan en los últimos años seguido la difícil transición entre el rey Juan Carlos, al que se habrá referido el profesor Laborda en la sesión anterior, porque Juanjo, al que yo respeto muchísimo y del que he recibido docencia también y con el que tengo amistad, pues Juanjo es titular de la Cátedra de Estudios sobre la Monarquía en una universidad española, es una persona próxima efectivamente al rey Juan Carlos y una de las personas que hizo, en fin, que tuvo un papel importante en la transición española y un papel importante en una posición de relativa cercanía al rey emérito actual. Como saben, la transición entre, si han seguido la actualidad política española, la transición, la sucesión, no ha sido la tradicional sucesión que se produce en las monarquías, en la cual fallece el titular de la corona y la persona que está llamada a suceder asume la posición constitucional de rey. Esto no es lo que sucedió, sino que el rey Juan Carlos, el rey emérito Juan Carlos, tuvo que abdicar, lo cual es bastante extraordinario en las monarquías, en un momento de desprestigio de la institución monárquica fuerte, como consecuencia de algunas conductas y sobre todo de la percepción pública sobre alguna de las conductas del rey Juan Carlos. Y esto ha reavivado también enormemente el debate sobre la monarquía, la forma política monárquica en España, lo cual además se ha subrayado en los últimos 2 años porque uno de los 2 partidos políticos que ha formado parte del gobierno y que sigue formando parte del gobierno ahora, del gobierno a nivel estatal, es republicano, es abiertamente republicano y tal vez sepan que el gobierno de España ahora mismo está formado o está sostenido parlamentariamente, como veremos después, puesto que no es un sistema presidencialista, está sostenido parlamentariamente por 2 fuerzas políticas, el Partido Socialista y el Partido Unidas Podemos, que es un partido reciente que no tiene ningún reparo en sostener, lo cual es perfectamente legítimo, una posición republicana clara en España. Y hasta hace no demasiado tiempo, hasta hace unos meses, el vicepresidente del gobierno de España era republicano, lo cual es peculiar y es una novedad en España. Era Pablo Iglesias, abiertamente republicano, y sin embargo vicepresidente primero del gobierno de España, lo cual era una posición peculiar que también ha animado o ha hecho especialmente entretenida la discusión sobre la jefatura del Estado monárquica o republicana.
Bien, quería empezar también para que vieran, bueno, antes de esto, y también aprovechando que somos unos cuantos y que la tecnología lo permite, para ayudar a pensar sobre esto, se me ocurría que una reflexión interesante puede ser, no sé qué opinión tienen ustedes, pero a mí me servirá después para subrayar más algunas ideas u otras, partir de sus impresiones sobre la jefatura del Estado republicana o monárquica. He estado tentado de hacerlo como se hace últimamente con una encuesta, pero esto me parecía un poco impersonal y vamos a hacerlo más de viva voz, dándoles la palabra a quien lo solicite, pero pensaba en primer lugar en una pregunta. Bueno, voy a aclarar una cosa. Me gustaría que pensáramos un poco en común sobre qué ventajas, qué sentido puede tener una jefatura del Estado republicana o monárquica. ¿Por qué se imaginan ustedes que en Europa seguimos manteniendo esto que a mucha gente le parece una especie de reliquia histórica sin ningún sentido, ¿no? Y me gustaría que pensáramos juntos qué ventajas o inconvenientes tiene esto. Pero eh, me gustaría excluir de la cuestión lo que suele a veces ser la primera respuesta. Hay gente que piensa, bueno, ¿qué ventajas puede tener, qué desventajas puede tener un rey? Y a veces la gente responde, bueno, es que es una señal de falta de libertad. Tener un rey implica sumisión, sometimiento. Claro, esto no es aplicable a las monarquías europeas actuales. Sería aplicable al tipo de monarquía que había en Europa hace un siglo y medio o hace 2 siglos, o al tipo de monarquía absoluta que persiste todavía en algunos lugares de Asia y en algunos lugares de África, pero no es aplicable a las monarquías europeas. Lo digo porque es un hecho bastante incontrovertible que algunos, si no los países más libres del mundo o más progresivos en derechos, donde las mujeres, las minorías sexuales o religiosas gozan de mayores derechos, de mayor esfera de libertad, siempre que se hacen rankings de países por esferas de libertad, curiosamente aparecen monarquías en los primeros puestos. Así que monarquías como Inglaterra, como Suecia, como Holanda, como Noruega, como España. O sea que es bastante indiscutible desde un punto de vista fáctico que tener una jefatura del Estado monárquica no implica una reducción del ámbito de las libertades. Eso no me parece una cuestión teórica, sino más bien un hecho bastante indiscutible. O sea, es claro que desde cualquier punto de vista, si se hace una clasificación de libertad de educación o libertad religiosa o libertad de expresión o derechos de las mujeres o derechos de minorías sexuales, es indiscutible que algunos, probablemente, bueno, probablemente no, es un hecho que la mayoría de los países que aparecen entre los 10 o 15 primeros en cualquiera de esas listas son monarquías. Y esto subraya la segunda cuestión que quería decir, y es que no nos vamos a referir a ventajas o inconvenientes de las monarquías absolutas, puesto que esas no son el modelo de referencia que nos interesa. Me refiero a sistemas con separación de poderes y con declaraciones de derechos, es decir, sistemas con libertades, sistemas como el británico, como el holandés, como el español, como el francés o como el alemán, en los cuales la única diferencia, o sea, en esos sistemas hay separación de poderes y hay declaración de derechos. Y en esos sistemas hay libertades. Libertades que no solo están enunciadas, sino aseguradas por un poder judicial independiente y por un sistema de controles o de checks and balances, como les gusta decir en Estados Unidos. En esos sistemas, la jefatura del Estado puede ser electiva o puede ser sucesoria, puede ser por herencia. Y esta es la única diferencia entre una monarquía como la británica o una república como la italiana. En ambos casos, el pueblo elige a los políticos hacen las leyes y los ciudadanos son libres. Esto sucede tanto en el Reino Unido como en España, como en Italia o como en Alemania. Pero Italia y Alemania son repúblicas y España y el Reino Unido o Bélgica o Holanda son monarquías. Por eso descartaría, sacaría fuera del debate, ¿es mejor una monarquía o una república porque hay más libertad? Bueno, ya se ve que el asunto de la libertad depende de otras cosas, depende de la separación de poderes, de la judicatura independiente, del control del ejercicio del poder. Y esto, insisto, no lo digo solo como constitucionalista, que sé que depende de eso y no de la jefatura del Estado monárquico republicana, sino porque es un hecho bastante incontrovertible,
que hay repúblicas sin ninguna libertad. O sea, nadie discutiría que la condición de república de Corea del Norte no proporciona a sus ciudadanos absolutamente ninguna libertad. Y sin embargo, la condición de monarquía de Holanda no resta ninguna libertad a sus ciudadanos. No es algo que cuelgue de la república o de la monarquía. Así que, hecha esa salvedad, y pensando en modelos como el británico, el alemán, el francés o el español, ¿qué ventajas les parece que puede tener? Vamos a empezar por las ventajas. ¿Qué ventajas les parece que puede tener una jefatura del Estado monárquica? Es decir, en la que el jefe del Estado no lo es por elección, sino por herencia. ¿Se les ocurre alguna ventaja? A alguien que tome la palabra, no sé si... yo no tengo el poder de moderar, con lo cual no estoy seguro de... Bien, veo una mano. Ana Florencia. Sí, hola, profesor. Buenas tardes para usted y para acá todavía no. Pues yo sí veo algunas ventajas. Una de ellas para mí es el sentido de pertenencia que le proporciona al pueblo español el tener un monarca que va a permanecer en el tiempo, va a fortalecer las instituciones, va a evitar estos desequilibrios políticos y cambios, porque les da esa estabilidad. Y por otro lado, pues el beneficio de tener a un representante monárquico que no pertenece a ningún partido, sino que representa al pueblo en general. Eso es lo que veo. Pues sí, estoy completa. La verdad es que no es frecuente que en la primera intervención aparezcan ya así como los rasgos más clásicos, ¿no? En un sentido técnico, pero es verdad. Quizá la cuestión de la pertenencia sea un poco más discutible, porque esta quizá dependa más de la historia, en el sentido de que para sentirse parte de un país, en un país que se ha constituido como república, como sucede con Estados Unidos, por ejemplo, pues la pertenencia a eso está ligada a la república, al presidencialismo, porque Estados Unidos es un país constituido por la rebelión o la declaración de independencia con respecto a un rey, así que la manera de sentirse identificado con aquello tiene que ver con la República de Ciudadanos Libres. Y sin embargo, los otros dos rasgos que ha mencionado Ana Florencia sí que son muy típicos del debate técnico sobre la jefatura de Estado monárquica. Uno, la estabilidad. ¿Por qué? Pues porque con todas las ventajas de las que luego hablaremos que tiene una elección implica una cierta inestabilidad. No sé si les suena cuál es la frase típica que se pronuncia en las monarquías cuando el rey ha muerto. Cuando el rey acaba de morir, se suele decir una frase que aparece mucho en la literatura y en las películas: el rey ha muerto. ¿Cómo se suele completar esa frase? Tal vez ¡Viva el les rey! suene. ¡Viva el rey! Viva el rey, efectivamente. El rey ha muerto, viva el rey. Y ese viva el rey, ¿qué quiere decir? Al nuevo monarca, porque le va a suceder. Que va a continuar eso es lo que hablamos de estabilidad, va a haber una continuidad sin ningún problema gubernamental. Exacto. Pero justo esa continuidad, ese viva el rey, es un viva que se pronuncia porque ya hay un rey vivo. O sea, se dice viva el rey para exaltar a esa persona, habitualmente un infante, a veces un adulto, que está junto al lecho de muerte del rey y que se ha convertido en ese instante en el rey. Porque como dice el derecho sucesorio español, al hablar de la monarquía, la persona que está llamada a heredar desde el instante en el que se produce la llamada, y obviamente la llamada es la muerte del rey anterior. Y en ese momento hay un rey ya. Por eso en las monarquías se cuida tanto que esté claro quién es el heredero. Como saben, seguramente en Inglaterra, si han visto The Crown, aquel que está llamado a heredar tiene un título específico, el de príncipe de Gales. Del mismo modo sucede en España. En España quien está llamado a heredar se llama príncipe de Asturias. Y esto se hace para subrayar que siempre hay alguien, siempre hay continuidad en la jefatura del Estado. Por eso el rey ha muerto, viva el rey. Porque por definición en una monarquía siempre hay un rey. El que ha muerto era el rey hasta que murió, y en el momento en el que murió hay alguien que se convierte en el rey por el mero hecho de que el rey anterior ha muerto. Por eso, tanto en España como en Inglaterra, por ejemplo, el príncipe de Gales y el rey, o el príncipe de Asturias y el rey, princesa de Asturias en España en estos momentos, la princesa de Asturias y el rey no viajan juntos habitualmente para asegurar la sucesión. Tampoco lo hacen el príncipe de Gales y la reina de Inglaterra, para precisamente que no se produzca nunca un vacío en la jefatura del Estado, un vacío en el poder. Y esta es verdad
que es una de las ventajas, digamos, técnicas tradicionales que no tienen que ver con la historia de un país o de otro, que se suelen mencionar al hablar de la estabilidad de las instituciones, de las jefaturas del Estado monárquico. Esto se ve, por ejemplo, como verán, estoy viendo el cartel de la serie de The Crown, que siguen teniendo ustedes a la vista, pues esa es la joven Isabel de Inglaterra, que tenía ese aspecto, no ese aspecto, esa es la actriz que la representa, pero un aspecto parecido en los años 50, cuando fue coronada reina de Inglaterra, y ha visto pasar a muchos primeros ministros, desde Winston Churchill hasta... y sigue siendo la reina de Inglaterra, o sea, no es un ejemplo perfecto. En fin, y no es improbable que vea todavía pasar algún primer ministro más. Supongo que sus días se irán acortando, pero en fin, goza de buena salud, afortunadamente, y igual que su madre vivió mucho tiempo, es posible que todavía vea pasar a algunos. Y desde luego, esto supone una cierta estabilidad en la jefatura del Estado. Los británicos no han visto, no recuerdan, no quedan prácticamente británicos vivos que recuerden ninguna coronación, porque la última coronación fue cuando la BBC emitía en blanco y negro y, en fin, esto es algo que ha pasado hace mucho tiempo y provoca una cierta estabilidad. Y a la vez también sucede otra cosa que ha mencionado Ana Florencia, que es que el rey, al no haber sido elegido, no goza de las ventajas que veremos después que tiene quien ha sido elegido, pero goza de una ventaja que tiene quien no ha sido elegido, que ha señalado Ana Florencia, que es más fácil, no que todo el mundo se sienta representado, sino que nadie se sienta excluido por esa figura. Lo digo porque cuando el jefe del Estado procede de la política o de una elección, es fácil que haya una parte del país a la que le cueste identificarse con él. Esto sucede especialmente con presidentes o jefes del Estado con unos rasgos políticos muy marcados. Sucedía con el presidente Trump, obviamente, en el que muchos norteamericanos no se sentían representados y tal vez, no quiero yo entrar en cuestiones políticas internas de México, pero tal vez suceda con el presidente López Obrador, que es quien representa a México, es el presidente de la República, y al haber sido elegido puede ser más difícil que todos los mexicanos se sientan representados por él, porque una parte de los mexicanos obviamente habrá votado contra él en las elecciones y bueno, eso puede hacer más difícil la representatividad. Veo dos manos levantadas, Paulina y Heréndira. Paulina. Sí, bueno, coincidiendo un poco con lo que ya se decía, creo que la figura monárquica representa un hilo conductor a la hora de las transiciones de las estructuras hacia abajo o las estructuras de gobierno más bien, y que esto facilita que, pues que la continuidad, creo yo, de algunos de los temas, ¿no? Y que no sea tan abrupto un cambio de gobierno a otro. Y por otro lado, creo que también representa quizá una figura de autoridad moral, que es un poco la idea de lo que debiera ser. Muchas veces como gobierno somos críticos de lo que hacen las estructuras de gobierno y creo que a lo mejor la autoridad monárquica representa una figura en la que los ciudadanos podrían aspirar sería una figura a la que aspiran tener una conducta moralmente ética o no sé, creo que puede tratar de ser una figura que represente la conducta estimada de una sociedad, creo yo. Sin duda, aunque y bueno, con respecto... Nada más haciendo un último comentario. En México utilizamos el muerto el rey, viva el rey, un poco también para decir lo que terminó, terminó. O sea, muerto el rey, viva el rey. O sea, aquí, al no tener una figura monárquica, lo que utilizamos es lo que terminó, terminó y viene lo nuevo y punto. Y de aquí para adelante. No sé si me explico un poco. Sí, perfectamente. Sí, es un uso perfectamente legítimo de esa expresión que en una república tiene otro sentido. Y yo diría, en respuesta a lo que decía Paulina, que aunque las dos cuestiones anteriores, la estabilidad y la menor dificultad para identificarse que da las monarquías, porque no hay elección, y eso implica estabilidad, no hay que elegir, y al no elegir no hay bandos. En cambio, la cuestión de la autoridad moral, diría que esto ya depende, porque depende de que se la haya ganado el que ejerce el papel de rey. Esto ya lo digo porque la autoridad, la misma palabra empleada, como saben los juristas, nos gusta mucho la distinción entre autoritas y potestas, y la que utilizaban los romanos, la potestas
es un poder jurídico, jurisdiccional, de decir el derecho, de ordenar, que concede la ley. Pues un policía tiene potestad para ponerme una multa o para darme una orden o impedirme cruzar por un cruce de carreteras, y en cambio mi papá puede tener autoritas sobre mí más allá de la patria potestad cuando yo soy una persona adulta, o un amigo, o un profesor, un maestro puede tener una autoritas que se ha ganado con su prestigio, con su manera de hacer. No puede obligarme jurídicamente en derecho, pero tiene autoridad sobre mí. Y en cambio es muy frecuente que quien tenga potestad a veces no tenga autoridad, porque, en fin, puede que pueda ponerme una multa, pero yo no le tengo ningún respeto, ¿no? Esto a veces sucede. Y la autoridad es algo un poco místico, mágico, igual que todo el mundo ha vivido la experiencia de que entre un profesor en el aula, inmediatamente los estudiantes jóvenes detecten o huelan el miedo y el profesor pierda la autoridad en 3 minutos, ¿no? Y nadie sabe qué ha sucedido, pero ese profesor ya no tiene autoridad. Y si le preguntas a los alumnos por qué se burlan de ese profesor, es probable que no sepan explicarlo, simplemente intuyen que por alguna razón no tiene autoridad, no le reconocen autoridad. Y al contrario también sucede, hay gente que tiene autoridad y nadie se explica muy bien por qué la tiene, pero la tiene. Y estoy de acuerdo con Paulina, pero creo que la autoridad moral, atribuírsela a los reyes por el hecho de ser reyes, es más discutible. De hecho, el rey Juan Carlos, el rey emérito, ha tenido que abdicar porque perdió su autoridad moral, en parte, como consecuencia de conductas de su vida privada que fueron muy discutidas por los españoles. Y bueno, pero lo digo porque creo que un presidente de la República puede ganarse una Perdón, autoridad moral es que también. justamente por eso era mi comentario, porque veo yo que de pronto un rey tiene que renunciar debido a sus conductas, pues producto de que la sociedad demanda que su autoridad, la autoridad moral de la monarquía sea impecable, ¿no? O sea, y hablabas un poquito del tema de la mística, y bueno, yo también preguntaría, ¿de dónde es que viene la monarquía? O sea, ¿quién es quien que nombra rey al rey, ¿no? O Sí, sea, cuando decimos, no es sí, esta es electo una... Sí, popularmente. sí. Esa es una pregunta fascinante que nos llevaría muy lejos porque habría que recorrer la historia de las monarquías europeas, y me vas a conceder que la aparque porque como solo tengo 2 bloques cortos y me gustaría llegar un poco al final del segundo bloque, es una pregunta fascinante, y tiene que ver con la magia de la monarquía, pero me gustaría pasar, bueno, antes como Heréndira tenía la mano levantada, no sé si quería o ya ha salido la cuestión. Gracias. Bueno, yo quisiera hablar de otra ventaja que puedo detectar. El mundo ha padecido en diferentes momentos y en diferentes escenarios la falta de profesionalismo y capacitación de los gobernantes. En tratándose del rey y de los monarcas, bueno, la ventaja que yo veo es que ellos se preparan desde que nacen ante la posibilidad de asumir eh, ese espacio. Y entonces no garantiza al 100%, pero sí da la posibilidad de un mejor desempeño, a diferencia de una república, por ejemplo. Muy bien, pues esto, muchas gracias por la pregunta, porque esta es como el tercer rasgo clásico, así técnico, que no tiene que ver con la historia de cada país, que se suele atribuir a las monarquías como ventaja técnica, y es que, en principio, el heredero puede ser preparado para gobernar. De esto, como veremos, puede servir de ejemplo la actual princesa de Asturias. Luego veremos un pequeño vídeo que hace referencia a esto, ¿no? Efectivamente, y esto, aunque yo diría... Y esto nos puede llevar, vamos a cambiar de tercio, nos puede llevar a las desventajas de la monarquía, porque hay algo que anula esto que ha dicho Heréndira. ¿Cuál podría ser una desventaja de una jefatura de Estado monárquica? Que sería, por emplear términos de la Guerra de las Galaxias, sería como el reverso tenebroso de esto que ha dicho Heréndira. Un rey es preparado para gobernar, bien, aceptemos esto, pero como consecuencia de que los reyes lo son por ser hijos de su padre, esta es la única razón por la que alguien se convierte en rey, no porque haya ganado un concurso, unas oposiciones, haya probado su valor, simplemente porque es hijo de su papá, esto le convierte en rey. Eso con respecto a la preparación para gobernar, ¿qué consecuencia negativa podría tener? ¿Se les ocurre? Consecuencia que hemos padecido los europeos con frecuencia. Desde el punto de vista de la preparación, ¿qué puede pasar con un rey que no te pasaría con un presidente de la República?
y es una de las grandes desventajas clásicas de la monarquía.